Antes de comenzar, muchas gracias a Lucio Vázquez por volverte miembro del canal. Agradezco tu apoyo y espero seguir entreteniéndote con más fic en el futuro. Fate el despertar capítulo 27. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme. Link del Discord del canal y fic en la descripción. ¿Qué huésped tan desagradable?, maldijo Sylvelune en voz baja. Ella, que normalmente sonreía con enigmática sonrisa, ahora fruncía el ceño con evidente animosidad en sus ojos. En ese momento, se encontraba en el mismo hotel que Loia Bedouin y Alexander Lendrick. A diferencia de ellos, ella no se encontraba en su habitación, sino en el comedor. Este aul era bastante espacioso, con muchas mesas y sillas para que los clientes pudieran comer todos los días. Y con la lluvia que caía sin piedad afuera, incluso a esa hora del día había bastante gente. Había venido a comer, ya que era lo único que se podía hacer en un comedor. Pero lo más importante era que había venido a alimentar a María. Sin embargo, tenía que asegurarse comer demasiado, ya que no hacía mucho ejercicio. Por supuesto, no había arrastrado a una chica inconsciente al restaurante de un hotel para darle de comer con cuchara. Además de ser la mejor manera de atraer la atención y las sospechas, necesitaría la ayuda de Berserker, y el sirviente sería aún más sospechoso que una chica inconsciente, y mucho menos con una chica inconsciente. A diferencia de otros sirvientes, Berserker Black no tenía esperanzas de mezclarse entre la multitud. No se debía simplemente a su mejora de la locura. Su apariencia había cambiado por completo con respecto a la de un hombre de aspecto normal. Era notablemente más alto y más corpulento que cuando ella lo había invocado. Si eso no fuera suficiente, su piel parecía en nada a la de un humano. Parecía hecha de plata y estaño, reflejando la luz como el metal. Su cabello, aunque antes lo había tenido largo, ahora era una melena rebelde, pero eso fue algo bueno para Sylvelune. Significaba que estaba listo para la batalla. De todas formas, como no podía contar con la ayuda del Servant para cargar a María, tuvo que hipnotizar a su amada para que pudiera caminar y comer por sí sola. No estaba lo suficientemente consciente como para mostrar libre albedrío, pero mientras fuera algo instintivo como moverse y comer, era autónoma. Por desgracia, alguien había venido a perturbar su tranquila comida con María. Alguien a quien ella temía. Incluso antes de que apareciera, la reacción de Berserker le notificó su presencia. El sirviente de la locura no podía mostrarse, pero seguía presente, flotando sobre la mesa en foro espiritual. Cuando su invitado no deseado entró en el hotel, la atmósfera a su alrededor se volvió más pesada, como si la humedad hubiera entrado en el hotel. Sylvelune podía sentir que la inquietud de Berserker se intensificaba, y probablemente también lo hacían otras personas, ya que lanzaban miradas inseguras en su dirección. Por si valiera algo, le ordenó mentalmente que se calmara antes de centrarse en la tarea que tenía entre manos. Por fin, el hombre entró en el comedor mientras la charla entre los clientes continuaba como de costumbre. Su aspecto no llamaba la atención. Era un hombre mayor, con muy poco pero una generosa barba blanca. Con un niño a su lado, podría haber pasado por un abuelo cariñoso. Su ropa era absurdamente sencilla. De hecho, parecía que solo podía haber un gran trozo de tela marrón que lo cubría desde los hombros hasta los tobillos. Para ella, que amaba los cuentos y las leyendas, parecía un típico ermitaño. Para los demás quizás parecía una especie de impermeable. Probablemente no se habían dado cuenta de que ese anciano que venía de afuera estaba completamente seco a pesar de la lluvia. Ella nunca lo había visto antes, pero lo detectó de inmediato. Su presencia no era la de un humano. Ni la de ningún ser vivo, en realidad. Era un sirviente, e incluso antes de que se posaran en él no había duda sobre su identidad. Así que este es Ruler. El sirviente conocido como Ruler estaba ahora de pie frente a su mesa, tan naturalmente como si lo hubieran esperado. No había tal cosa, por supuesto. Él podía decir por la prese de Berserker que ella era una maestra. En su camino hacia la mesa, ella había sentido sus ojos evaluándola como un especialista en arte que juzga una pintura. Así que este es el maestro de Berserker negro, respondió lentamente, articulando cada palabra. Tan joven, y sin embargo tan cerca de la muerte, ¿puedo sentarme aquí? La silla que la esperaba a sus pies. Habría sido suya si no hubiera estado ya en silla de ruedas. No sentía ninguna mala voluntad por parte de él. Ninguna animosidad, ni siquiera una pizca de ira. De hecho, si tuviera que decirlo, diría que era una buena persona. Pero con esa expresión tan grave en su rostro, sintió un escalofrío en la espalda. La gente buena no siempre se comportaba bien. Había una diferencia entre ser bueno y ser crédulo, y Ruler claramente no pertenecía a esta última categoría.
Fue tan educado para pedir permiso para sentarse, pero no estaba allí para tomar té. Pero ella tenía que actuar, así que señaló exasperadamente la silla. Como quieras. Gracias, hizo lo mismo y se dejó caer en silencio en la silla. He viajado mucho, pero pensar que podría hacerlo en tan poco tiempo, me impresiona el mundo moderno. En mi época, un viaje así habría llevado semanas. Charla ociosa. No había mala intención en su voz ni en su actitud, pero debería haber sabido el impacto que tenía en los demás. Tal vez su charla informal tenía como objetivo romper el hielo y permitirle relajarse. ¿Has venido hasta aquí para conocerme? Me alegra saberlo. O mejor dicho, me alegraría si no fuera la primera persona que viniste a buscar. Sin embargo, Sylvelune no quería andarse con rodeos. Quería que se fuera lo antes posible y cualquier intento de coquetear con ella se traducía en un intento de bajar la guardia. Ni siquiera se molestó en mantener una sonrisa falsa. Oh, eres muy perspicaz. ¿Cómo lo supiste? No tengo forma de saberlo. Pero, si decidiste encontrarte conmigo antes que con nuestro líder de arriba, entonces solo puedo concluir que tienes una razón especial para conmigo primero. Inesperadamente, una cálida sonrisa se dibujó en los labios de Ruler. Veo que piensas rápido. Quizá no estés tan cerca de la muerte como pensaba. De debajo de su capa marrón, Ruler sacó un pequeño libro del que sobresalían muchas notas adhesivas. Después de echar un vistazo rápido al interior, su expresión volvió a ser grave. Sylvelune Arbonaux, 25 años, heredera de tu familia. ¿Crees que tengo buenas razones para interrogarte primero? No, en absoluto. Lo entendería si también quisieras mi testimonio, pero no entiendo por qué soy una prioridad. Ni siquiera me mencionaste durante tu decreto. No se le escapó ninguna palabra y se esforzó por sonar lo más fría posible. No dejaría traslucir su ansiedad. Si él percibía su incertidumbre, sospecharía. Seguro que eres muy atrevido al proclamar tu inocencia con esta jovencita a tu lado. Ruler volvió la mirada hacia María. Esta última seguía comiendo. No le habían ordenado que parara, así que continuaría incluso después de quedarse sin comida. Sylvelune maldijo en silencio, pero era demasiado tarde. De todos modos, no había forma de que pudiera ocultar. A mí no me parece una maestra. Y, sin embargo, ¿qué es esto? Debes saber que prohíbo lastimar a cualquier civil. ¿Cómo explicas que la hipnotices? La estoy protegiendo. No voy a permitir que nadie le ponga las manos encima. Eso es todo. No está herida, e incluso la alimento. Como está ilesa, no he infringido ninguna regla, ¿verdad? Si le quitas la libertad, debo considerarlo un secuestro. La expresión de Ruler se endureció. Si se trata de seguridad, entonces la iglesia puede tomarla bajo su protección. No habrá persona más segura en el mundo. Me niego. Ni siquiera lo pensó ni por medio segundo. En cuanto Ruler hizo su oferta, ella lo refutó, indicando que no había lugar para discutir. Oh. Como dije, no permitiré que nadie le ponga la mano encima. Eso incluye a un sirviente misterioso que actúa según sus deseos. Por supuesto, no solo quería mantener a salvo a María. Si la hubiera dejado ir a la torre del reloj, también habría estado a salvo de daños colaterales. Pero mientras Ruler no supiera sobre eso, tenía que dar pelea. Quería que María estuviera a su lado. Ni siquiera el administrador de la Guerra del Santo Grial se lo impediría. Ruler dudó visiblemente. Era obvio que quería alejar a María Argas de ella, pero no lo hizo. En cambio, miró con furia a Berserker, que todavía estaba nervioso. Entonces no quería hacer una escena con tanta gente alrededor. Seguro que así parecía, y Sylvelune tampoco quería llamar la atención. Al final, simplemente suspiró y se masajeó las cejas. De todos modos, sobre la razón por la que la estoy interrogando primero, señorita Arbonaux, ¿cuánto sabía sobre el Santo Grial antes de convertirse en maestra? Diría que más o menos lo mismo que un mago promedio. Había oído hablar de ello, pero como nunca antes me había preocupado, no puedo afirmar que tenga un conocimiento extenso sobre el tema. Ya veo, ¿se lo tragó o no? Era imposible saberlo. El corazón de Sylvelune latía con fuerza, como si quisiera liberarse de su caja torácica. De hecho, tal vez era demasiado para su cuerpo. Por supuesto, no tenías idea de que estaba a punto de estallar una guerra del Santo Grial. Su expresión delataba sus palabras. Sospechaba mucho de ella, ella lo notaba. La honestidad podría haber sido una mejor apuesta, en retrospectiva. Pero ahora que había puesto en ese camino, tenía que seguir adelante. Ni la menor idea. ¿No le parece que hay algo extraño en esta guerra del Santo Grial, señorita Arbonaux?
Ella no pudo contener una risa. Ni siquiera ella tenía idea de si era genuina o simplemente debido al estrés. ¿Qué no? Si no fuera una situación tan singular, ¿por qué estarías aquí? Puede que sea cierto, pero si lo pensamos bien, la mayoría de estas irregularidades tienen que ver con las cantidades. Demasiados maestros, demasiados sirvientes, sin embargo algunos parámetros no deberían haber cambiado. Vaya directo al grano, gobernante. Ni usted ni yo tenemos paciencia para esto, creo. Oh, pero tengo mucha paciencia. Estoy dispuesto a tomar el camino más largo si eso permite que esta guerra del Santo Grial siga su curso natural. Pero si insistes, déjame ser zen. ¿No te parece extraño que ninguna de las tres familias fundadoras esté entre los maestros? Los Einzbern, los Tosaka y los Makiri. Esas fueron las tres familias que se encontraban detrás de la concepción del Santo Grial actual. Durante cada guerra, al menos un miembro cada familia debía recibir sellos de comando. Se podría decir que el ritual era principalmente para que ellos pelearan en primer lugar. Los otros maestros eran como una decoración añadida. Esta era una regla que nunca antes se había roto. Estuvo mal. Una alarma sonó en la cabeza de Sylvelune. Ruler estaba en el camino correcto y ella odiaba eso. ¿Qué puedo saber de eso? Ni siquiera conozco la identidad de cada maestro, y mucho menos si las tres familias están entre ellos. Lo siento, se disculpó Ruler. Tienes razón, estoy sobreestimando tus conocimientos. Pero lo que dije sigue siendo válido. Ni los Einzbern, ni los Tosaka ni los Makiri participan. ¿Qué opinas de eso? Es algo realmente inusual, pero mentiría si dijera que estoy sorprendido por este punto. Entonces no creo que te des cuenta de lo profundo que es el problema. Los ojos de Ruler y los de ella se entrelazaron. Tal como había dicho, fue paciente. Habló lentamente, exprisa, como si diera a entender que no habían terminado. Tienes razón en que esto no es lo más inusual de toda esta situación. Pero entonces, debes preguntarte, ¿por qué la distribución de los sellos de comando es tan extraña? O mejor dicho, ¿por qué es tan precisa? ¿Tu objetivo es devolverles su derecho? ¿Mucho después de que el ritual ya haya comenzado? No, esa no es mi intención en absoluto. Como no soy el primero en investigar la situación, ya se ha contactado a las tres familias fundadoras. Han confirmado nuestras sospechas, pero ninguna de ellas quiere volver a tener nada que ver con el Grial. Según tengo entendido, ya no están en su época dorada. Como has dicho, y con razón. Es demasiado tarde para siquiera pensar en convertirlos en maestros. El Grial ya ha tomado su decisión y yo estoy sirviéndole a él, no a ellos. Sin embargo, me temo que el Grial no ha tenido mucha influencia en el asunto. Tú también debes haberte dado cuenta, ¿no? O tal vez no te importe. De cualquier manera, la distribución de los hechizos de comando es extraña, y todo parece indicar que Alj intervino directamente. Iniciar una guerra del Santo Grial no es un crimen, pero no puedo pasar por alto la manipulación encubierta. ¿Y dices que soy tu principal sospechoso? Eso es de mal gusto, incluso para ser una broma. Como ella pensaba, él no había escatimado tiempo en su investigación. Incluso si fuera posible llegar a esas conclusiones solo con pensarlo, rastrear algo hasta ella era otra cuestión. ¿Acaso Alexander Lendrick debería haber sido más sospechoso, ya que era el que más se benefició de la guerra? No, espera un minuto. Había una manera de saber que estaba involucrada, o al menos relacionada con el asunto. Pero se necesitaría algo más que gimnasia mental para deducirlo. Entonces, ¿cómo lo Ruler? Aunque se lo preguntaba, Sylvelune temía que ya tuviera la respuesta. Me precipitaría si dijera eso. Ruleri se rió con ganas, hasta el punto de que le resultó repugnante mientras la interrogaban. Pero estoy llevando a cabo una investigación. No puedo permitir que ningún detalle se me escape. Por favor, entiendan. No estás respondiendo a mi pregunta. Se estaba irritando. Era un cliché ponerse a la defensiva violentamente durante el interrogatorio. Sin embargo, los clichés tenían resultados predecibles, que podían usarse a su favor. Por lo tanto, en un ataque de cliché, golpeó suavemente la mesa con la mano. ¿Por qué has venido a acosarme, de entre todas las personas? De hecho, ¿acaso ya has comprobado la facción roja? ¿Cómo se supone que no me lo tome como algo personal cuando me estás acusando tan descaradamente? Era casi divertido montar esta farsa sabiendo que era culpable. Casi divertido, si no estuviera bailando sobre un hilo. No tenía idea de lo que le esperaba si Ruler podía demostrar es culpabilidad, y ella no tenía curiosidad por descubrirlo. Pero no podía hacer planes cuando ni siquiera sabía qué pruebas tenía él contra ella.
Esa era la parte más complicada. Por lo que sabía, podía estar caminando directamente hacia trampa. Ruler ni siquiera se sorprendió, o si lo hizo, no lo demostró. Su impasibilidad era aún más desconcertante. Mi condición de gobernante me otorga ciertos privilegios, señorita Arbonaux. En concreto, hay información que puedo verificar gracias al Santo Grial. Allí estaba. No es gran cosa, pero como dije antes no puedo permitir que ningún detalle escape a mi atención. Eso incluye el orden en el que fueron convocados los Servants. Por supuesto. Esa era la única forma en que podía haber sospechado algo sobre ella, aunque fuera por un poco. Ella se había asegurado de ser lo más inofensiva posible, de mimet con los demás maestros. Desafortunadamente, había algo que no podía retractarse ahora que ya había pasado. Es muy interesante, en realidad. La Guerra del Santo Grial comienza oficialmente una vez que se ha convocado a todos los Servants, aproximadamente. Pero pueden ser convoca con 3 meses de antelación, incluso más. ¿Lo entiendes mejor ahora? Invoqué a Berserker muy temprano, si es a eso a lo que te refieres. ¿Y? ¿Es ese tu único rastro? Lo estás diciendo a la ligera, creo. Verás, la mayoría de los Servants fueron convocados en un lapso de un par de semanas. Algunos fueron convocados después, siendo Saberoth último. En resumen, alrededor del 80% de los Servants participantes fueron convocados poco antes de que comenzara la guerra. Pero, el problema es con el 20% restante, es decir, los primeros 4 Servants. Según los registros del Grial, sus rituales de invocación se llevaron a cabo unos 3 meses en el último caso. El gobernante levantó su mano entre él y Sylvelune, pero solo 4 dedos estaban extendidos. Berserker de rojo. Al decir el nombre, también bajó un dedo. Ahora solo quedaban 3. Arquero rojo. 2. Sable de blanco. Solo le quedaba un dedo. No tuvo que esforzarse demasiado para saber qué nombre saldría. Y Berserker de negro. Fuiste el primer maestro en convocar a su sirviente. ¿Y? Después de recibir los sellos de mando y saber lo que estaba a punto de suceder, hice mis preparativos de inmediato. Soy la heredera de la familia Arbonaux, no una niña despistada. Es una reacción razonable. Lo que me preocupa es el hecho de que no todos los maestros recibieron sus sellos de comando al mismo tiempo. Al igual que tú, deberían desear un espíritu heroico de inmediato. Por lo tanto, podemos concluir con seguridad que recibieron el suyo unas semanas antes de que comenzara la guerra. ¿Es así? ¿Es realmente algo sin precedentes? No, la verdad es que ya ha pasado varias veces. En otras circunstancias, no me habría inmutado. Pero si sospecho que la distribución está amañada. Entonces, tienes que sospechar del primero que los reciba, concluyó Sylvelune por él. Entiendo por qué estás aquí ahora. Pero te vas a decepcionar. Me designaron maestro nada, convoqué a mi sirviente y aquí estoy. Incluso si vienes a mí con historias de rituales amañados y culpables misteriosos, no hay nada en lo que pueda ayudarte. ¿Estás seguro? Me aseguraste que sabías poco sobre el Grial. También afirmas estar completamente limpio. ¿Lo confirmas? Sí, lo hago. No tengo nada que ocultar en absoluto. A partir de ese momento, ambos se miraron a los ojos. La mirada de Ruler era firme y despiadada. Tal vez devolverle una mirada tan poderosa fuera demasiado trabajo para Sylvel Arbonaux. Sin embargo, eso no le impidió intentarlo. Desprecio, frialdad y desconfianza. Era fácil verter sentimientos genuinos en su mirada como combustible para una máquina a vapor. Estaba completamente concentrada en esta lucha figurativa y, por lo tanto, no estaba segura de cuánto tiempo se quedaron así, atrapados en una prueba de resistencia. De todos modos, Ruler finalmente cerró los ojos y asintió suavemente. Ya veo. Si estas son tus últimas palabras, entonces doy por concluido mi alegato. ¿Eh? ¿Te vas? Sylvelune no podía creer que hubiera oído bien eso, y no podían burlarse de ella por ello. Desde el principio, Ruler había hecho todo lo posible para presionarla. Ni una sola vez ha dado la impresión de que la dejaría en paz. En cierto modo, había entrado en este interrogatorio sin esperanzas de un buen resultado. ¿No me lo rogabas? Tengo otros testimonios que escuchar y el tiempo es un recurso limitado. Fue anticlimático. Pero no se quejaría de eso. Fue como si de repente hubiera perdido la mitad de su peso. Incluso se permitió un discreto suspiro de alivio. Como una reacción en cadena, Berserker también se calmó, mientras que Ruler había vuelto a guardar el libro en su abrigo y estaba a punto de irse. Ah.
Antes de levantarse y marcharse definitivamente, una extraña expresión se dibujó en su severa compostura. Parecía como si hubiera olvidado algo, pero no había nada que pudiera hacer. ¿Qué pasa con Iván Pedilefei? ¿Qué? Sylvelune sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Pensó que Ruler se estaba levantando para irse, pero al final solo fue para mirarla. La sombra de su rostro aumentó hasta convertirse en lo que incluso Sylvelune podría considerar una expresión terrible. Esta no era la cara de un hombre que se reservaba su juicio. Era la expresión despiadada de un verdugo dispuesto a aplicar la sentencia. Dije, ¿qué pasa con Iván Pedilefei? ¿Qué pasa con él? Maldito seas, Sylvelune. Sí, no podía hacer más que maldecir mientras la alarma en su cabeza sonaba cada vez más fuerte. Había perdido su única oportunidad de fingir inocencia. ¿Habría funcionado? Eso importaba, básicamente se había declarado culpable. Hace aproximadamente un año, no, incluso más tiempo, has estado frecuentando a un mago conocido como Iván Pedilefei. ¿Es esa la verdad? Eso es. La verdad. No tengo la menor duda al respecto. Sí. Ya la habían investigado a fondo. Ruler había sacado ese libro solo para decirle eso. ¿Pero cómo? No, más bien ¿por qué surgió este tema? ¿Qué te importan mis conocidos? Son muy importantes. Esta jovencita es María Argas. La conoces desde hace mucho tiempo. Obtuviste esta información de mis sirvientas. Ella fue tu único contacto social durante un tiempo. Luego, de repente, comenzaste a frecuentarla menos para pasar tiempo con Iván Pedilefei. No es que nadie sepa lo que estaba haciendo. Exclamación de cierre, mátalo. En ese momento, no le di mucha importancia. Hasta que busqué al hombre en cuestión. Una vez más, Ruler sacó el pequeño libro repleto de notas adhesivas y le echó un vistazo. Todo lo que pude encontrar fueron algunos informes de artefactos y tesoros encontrados. Puede que haya más información, pero ninguna a la que la iglesia tenga acceso. En cuanto su vida se vuelve confusa alrededor de los 25 años, y luego nada. Ese hombre es un completo misterio. Mátalo. Durante más de un año, te has reunido con ese hombre. Dejaste de hablar varias veces antes de que comenzara la guerra del Santo Grial. En ese momento te uniste a Newegg y cerró el libro de golpe. Conspiraste con Pedilefei, eso es seguro. Me has mentido en numerosas ocasiones durante esta investigación. Esas son solo tus conjeturas. Simplemente estás tomando mi conexión con Pedilefei y usándola como argumento falaz. De nuevo, esa es una defensa concebible. Sin embargo, es una acumulación impresionante de detalles extraños. Y, finalmente, eres de los que toman medidas amorales. Ruler entrecerró los ojos y señaló su pecho. ¿Pensabas que yo, el sirviente del Grial, no me daría cuenta de lo que le has hecho a tu cuerpo? Hasta donde yo sé, esto no infringe las reglas. Mátalo. Destrúyelo. Bórralo. Recuerdo que a estos los llamas fragmentos del Grial. Me pregunto si ese es el mismo fragmento que ganó la facción negra. Dirás que tus camaradas aceptaron que te fusionara él. ¿Vas a fingir que esto es lo que haría un maestro normal? Lo que dije sigue en pie. Lo mismo digo. Por mucho que protestes, cada aspecto de ti es cuestionable y tu testimonio omite muchos detalles. Me estás ocultando información. Mátalo. Mátalo. Hazlo pedazos. Quémalo hasta convertirlo en cenizas. Aplástalo como a una mosca. Mátalo antes de que te mate a ti. Manténlo alejado. Mátalo, Los nervios de Sylvelune estaban llegando a su límite. Cuanto más evidente era que estaba acorralada, más consideraba la solución más obvia. ¿Y qué si había gente alrededor? ¿Y Ruler supuestamente era fuerte? Su cambio de actitud se reflejó, por supuesto, en Berserker. La presión que emanaba del hombre enloquecido era casi palpable a estas alturas, lo que a su vez afectó a los demás clientes del comedor. Muchos de ellos se dirigían hacia la salida, desconcertados por una presión desconocida. Berserker estaba listo para la batalla. Había usado esos 3 meses y la primera ronda para acumular poder. Estaba lejos de alcanzar su máximo potencial, pero podía enfrentarse a Servants cuando fuera necesario. Cualquiera que fuesen las cartas de triunfo que tenía Ruler, era débil. Un anciano terriblemente frágil que caería de un solo golpe. Incluso si usaba Command Seals, ella también los 3. Ni siquiera le daría tiempo para usar su noble fantasma. Un solo golpe era todo lo que se necesitaba. Berserker superaba con creces a Ruler en velocidad y fuerza. La condición de Sylvelune estaba empeorando.
Apoyar a Berserker ya era una hazaña imposible sin el fragmento del Grial, y ahora la presión y la ira le apretaban el pecho, amenazó con romperla. Se estaba impacientando, perdiendo la voluntad de pensar y hablar. Ella quería que todo esto terminara. Sí, no podía permitirse perder el tiempo, ni por ella ni por Berserker. Jaja. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Justo cuando pensaba en eso, Sylvelune escuchó un débil gemido a su lado. El plato de María estaba vacío desde hacía tiempo. Sus manos temblaban e incluso soltó la vajilla. Su expresión, que debería haber sido inexpresiva debido al hipnotismo, estaba preocupada. ¿Podía ella sentir la tensión también? Sylvelune se había olvidado de ella. Si luchaban allí, era posible que María quedara atrapada en el fuego cruzado. Su sirviente era un berserker, no un asesino. Pero tampoco podía permitirse el lujo de permanecer inactiva. Si un ataque iba a lastimar a María, entonces la protegería con su propio cuerpo. Sylvelune Arbonaux la llamó Ruler con impaciencia. ¿Cuándo debería atacar? ¿Necesitaba una distracción para tomar la delantera? Déjame preguntarte algo. Ruler apoyó sus nudillos sobre la mesa y se inclinó hacia adelante antes de hablar así. ¿Podría ser que te estén chantajeando? Sylvelune no pudo contener su confusión. Esas no eran las palabras que esperaba oír. De hecho, tenían tan poco sentido para ella que su cerebro no podía procesarlas. ¿Qué aspecto tenía en ese preciso momento? Había de ocultar su intención asesina por un tiempo, por lo que debía estar escrita en todo su rostro. Pero esto inundó su rostro con desconcierto. Tu relación con Iván Pedilefei es muy sospechosa, pero no puedo negar que tampoco sé nada al respecto. Más bien, para que tomes a tu propio amigo bajo tu protección y refut verdad con tanta vehemencia, ¿podría ser que él te haya sellado los labios con una amenaza? No pudo ser. Simplemente no podía ser. Sylvelune no podía creer lo que acababa de decir. Era demasiado bueno para ser verdad. Sí, después de todo lo que había pasado hasta ahora, era demasiado bueno. Sospechaba que otra trampa, pero la expresión de Ruler se había vuelto más amable que nunca. ¿Hablaba en serio? Ja. Su rostro permaneció inalterado, pero en su mente, Sylvelune se reía locamente con una sonrisa de dientes grandes. Eso era demasiado bueno. Este gobernante, que la había acorralado tan completamente, que había aportado tantas pruebas en su contra, había cometido solo un error, pero terriblemente crucial. ¿Chantajeado? ¿Amenazado? Sí, no había visto esa posibilidad. Pero era perfecta, tan perfecta que solo podía funcionar en esas circunstancias. De hecho, si hubiera sacado esa carta a relucir desde el principio habría hecho tanto alarde de sí misma. Pero sin eso, no habría sido tan convincente. La pobre Sylvelune Arbonaux, que no había cometido ningún crimen pero que sin duda sabía algo, llegó al extremo de secuestrar a su única amiga. Para protegerla de cualquier daño podía decir la verdad, tenía demasiado miedo de lo que pudiera pasarle a ella y a su amiga. Era paranoica, no podía confiar en nadie. Ella no debe cometer ningún error. Aunque las trompetas de la victoria resonaban en su mente, no podía permitirse el lujo de perder su aspecto patético. Si no mantenía viva la ilusión, Ruler sospecharía algo. Pero era omnisciente. Sí, Ruler no era omnisciente, y los detalles que se le escapaban también lo cegaban. Sylvelune miró sus manos, fuertemente apretadas una alrededor de la otra, y habló con una voz pequeña y frágil. No dejaré que nadie le ponga la mano encima a María, y especialmente a ese hombre. Puedo pasar por alto el hecho de que la hayas secuestrado, y entiendo por qué no confiaste en mí para mantenerla a salvo. Y como has señalado, fusionar tu cuerpo con un Fram técnicamente no es un delito. Sin embargo, debes darme un testimonio honesto. Levantó la vista, pero no sin cautela. Tenía que parecer insegura, vacilante. Mentí sobre una cosa, sabía que una guerra del Santo Grial estaba a punto de estallar. Recibiste esa información de Pedilefei, ¿no es así? Ella asintió y apartó la mirada de Ruler. Sus ojos podrían delatarla si él los miraba durante demasiado tiempo. Al principio no había nada especial en nuestra relación. Él era un compañero mago, un conocido. Entonces, un día, se levantó y anunció que pronto habría una guerra del Santo Grial como ninguna otra. Era divertido pensar que ella estaba reportando sus palabras exactas para un falso testimonio. Él quería que fuéramos aliados. Y veo que te negaste, concluyó el gobernante. Sí. No confío en él, no en una batalla en la que arriesgo mi vida. Puede que sea afable al principio, pero sigue siendo un mago. La amistad solo significa eso para un sociópata.
Ina Berserker tan pronto como pude para mantenerlo alejado. Entonces, ese Iván Pedilefei es un maestro de la facción blanca. A menos, por supuesto, que esté usando otro nombre. No, es la facción blanca. Si estoy en lo cierto, su sirviente debe ser saber, ... exclamación de cierre. En realidad, ella no tenía idea de eso. Dijo la verdad sobre negarse a aliarse con él y sobre no confiar en él. Por lo tanto, ninguno le había informado al otro sobre qué servant convocarían. Pero no importaba. Iván estaba en la facción blanca con seguridad, y si Ruler hubiera dicho la verdad, entonces debería haber convocado a saber. Iván Pedilefei, un hombre misterioso y peligroso, que se encuentra en el corazón de una facción igualmente misteriosa. Un hombre que estaba mucho más cerca de la verdad que este era el perfil perfecto para un chivo expiatorio. Ni siquiera se sintió mal por culparlo, y una sola mirada al rostro de Ruler le indicó que había sido un éxito. De hecho, no era la misma expresión que antes, acusadora y grave. Al contrario, mientras la escuchaba, Ruler parecía sumido en sus pensamientos. Su testimonio por sí solo le hizo rehacer todo el cuadro en su cabeza, y ahora tenía un nuevo objetivo. Eso es todo lo que sé. Por supuesto, existe la posibilidad de que no sea el autor del crimen que estás buscando. De todos modos, tendré que encontrarlo y pedirle cuentas. Iván Pedilefei, eso no funcionará. Y ahora, la guinda del pastel. El gobernante quería a Iván, pero Iván no se lo pondría fácil. Incluso si el sirviente del Grial pudiera llegar a esa conclusión, les haría perder aún más tiempo. En ese caso, ¿por qué simplemente susurrarle al oído? Después de tu pequeño discurso, Iván sabe que lo estás buscando. Por lo que yo lo conozco, debe haber encontrado una forma de mantenerte alejada. Rule se acarició ligeramente la punta de la barba blanca. Es cierto que está en constante movimiento. Incluso si fuera tras él, podría escabullirse. ¿Estás diciendo que debería atraerlo? Eso fue perfecto. Después de separarse de Silvelune, Ruler fue a ver al resto de la facción negra como había planeado. ¿Pero qué importaba? Ella lo había dirigido hacia un sospechoso principal. El testimonio del resto de la facción negra sería redundante y Alexander era un mentiroso lo suficientemente bueno. En cuanto a ella, estaría perfeccionando sus armas. Después de todo, si Ruler quería sacar a alguien como Iván de su escondite, ¿cómo lo haría? La segunda ronda de la Guerra del Santo Grial era inminente. Diciembre estaba lejos de ser la estación más fría en la Tierra. Aunque era el mes más asociado con el invierno, era solo el comienzo. Enero y febrero podían ser mucho más fríos el lugar donde vivieras. Sin embargo, eso no impidió que la temperatura cayera justo por debajo de los 0 grados, por lo que quedarse en casa seguía siendo la mejor opción. Y, sin embargo, alguien en este extraño mundo había considerado que era un día perfecto para ir a pescar. Sí, pescar hace girar al mundo. Archeroth Red no podía parecer más feliz que en ese momento en el que estaba sentada en los muelles de Londres, con su anzuelo de pesca en la mano y tarareando una canción improvisada. Y a su lado había alguien que no tenía ganas de cantar en absoluto. ¿Qué te pasa en el cerebro, cabeza hueca? Hace tanto frío que el agua se congela, por el amor de Dios. Jajaja, todo está bien con mi cerebro. Más bien, eres tú el que tiembla como si estuviera teniendo un ataque. El perro esclavo temblando hace que las preocupaciones desaparezcan. Deja de alegrarte tanto a mi costa. Y claro que estoy temblando, ¿te das cuenta de cuánto tiempo llevo con este frío? Me pregunto de qué resfriado estás hablando. No puedes seguir mordiendo y mordiendo, porque está temblando y temblando. TCH, tal vez si te empujo al agua te darás cuenta de lo frío que puede ser aquí en Inglaterra. Malditos sirvientes y su resistencia a la temperatura. En realidad, Laurent no llevaba demasiada ropa para protegerse del frío. Normalmente, su abrigo era suficiente para soportar el frío, pero se pasaba todo el día al aire libre sin tener oportunidad de calentarse. Y ahora estaba allí, congelándose el culo y frotándose las manos como un loco. Gracias a su cuerpo modificado, no le daban demasiado miedo las congelaciones, pero solo por un tiempo. Vamos, perro esclavo. Las montañas eran mucho, mucho peores que eso. Esto es un juego de niños para un perro que sobrevivió a la dureza de las peleas con bolas de nieve. Nuestras ropas estaban encantadas en aquel entonces. Si no, hubiéramos muerto. ¿Te das cuenta de las precauciones que se suelen tomar para ir de excursión al Himalaya? Mucho a Caster y sus runas. Tenían un uso tan variado que Laurent aplaudiría si no tuviera las manos ocupadas.
Cosas como encantar la ropa para que estuviera más abrigada o que descansara más rápido, sin su ayuda, trasladar a un anciano y a un niño por estas montañas habría sido una pesadilla. Ya no tengo un abrigo de invierno cómodo y me es congelando el culo. Entonces, ¿por qué no te estás calentando el trasero en la mansión? Ah, lo olvidé. Te echaron. Cállate. A ti también te dijeron que te fueras. ¿Qué me importa? Puedo ir a pescar. Y no soy yo el que se queja. Pescar hace que me duela la barriga. Puaj. Pero no había nada que pudiera replicarle a esa estúpida cara de pescador. Ella tenía razón en que no tenía a dónde ir por ahora. Después de que finalmente regresaron a casa, Vic Basilia lo echó temporalmente. No lo habían despedido, ni siquiera estaba trabajando legalmente en primer lugar, pero sucedía a veces. Para que ni Laurent ni Archer pudieran molestar a la Dile durante sus lecciones, era perfectamente capaz de dejar a su sirviente afuera. De hecho, Laurent sospechaba que lo hacía por diversión. Ni siquiera tengo dinero para comprar comida o entrar a un café, después de todo, él solía acompañar a la Dile a casi todas partes. Y 9 de cada 10 veces, a todas partes era su propia mansión. En el raro caso de que este antisocial dueño casa decidiera salir a comer a un restaurante elegante, él era quien manejaba el dinero. En otras palabras, Laurent siempre andaba sin un centavo. Así que, básicamente, ahora mismo eres un vagabundo. Archer, muy contento, se frotó sal gruesa en las heridas. Cállate. Estás exactamente en la misma situación. Ni siquiera sé por qué me quedo aquí. Si tuviera que elegir una razón, sería que enojarse con Archer lo estaba calentando, sin mencionar que si alguien aquí parece un vagabundo, ese serías tú. Vaya, ¿qué dije sobre insultar mi ropa? Aunque su sonrisa no vaciló, Laurent pudo ver claramente que el rostro de Archer se ponía rígido. Podría usarte como cebo, te tomaré en serio cuando no lleves una falda de plumas y esta camisa asquerosa. Tú, mocoso, ¿de verdad quieres que me enoje contigo? Siguiendo sujetando el gancho con la mano izquierda, pasó el brazo derecho alrededor de su cuello. Laurent ahora está atrapado bajo su hombro sin esperanza de escapar. Por cierto, su rostro estaba mucho más cerca de ese delfín rosa de lo que su alma podía soportar. Incluso desde ese ángulo para que lo estuviera mirando. También encuentro atroz este trozo de tela rosa, ¿sabes? Pero es un regalo de Lily, así que no puedo tirarlo. Pero pensar que no puedo mostrar mis enfermizos. No sabía que tenías tatuajes. ¿No los viste cuando me invocaste? Tengo mejores cosas que hacer que mirar a un exhibicionista. Uf. El agarre alrededor de su cuello se hizo más fuerte. No, me arrepiento. Archer no la dejaba ir. A pesar de lo que había dicho, Laurent temía que ella hubiera decidido noquearlo. Eso era ir demasiado lejos para castigarlo, especialmente porque solo había ejercido su libertad de expresión para exponer la verdad desnuda. Por otra parte, Archer era una persona brutal el 90% del tiempo. Con lo ridícula que era su fuerza, esa combinación era aterradora. Justo cuando las luces amarillas comenzaron a bailar en sus ojos, Dios decidió ser misericordioso. Ah, un pez, un pez. El anzuelo de Archer se retorció en su mano, y ella arrojó a Laurent a un lado como si fuera un juguete roto, un juguete casi roto, para ser precisos. Gaga. Renació de nuevo, junto con el dolor de vivir. Apuesto a que lo único que vas a pescar es una bota vieja y podrida. Jeje, solo mira. Ni siquiera tienes licencia de pesca. Debería enviar a la policía a buscarte. Cualquier persona mayor de 12 años necesitaba una licencia para pescar en las aguas de Londres. Contra todo pronóstico, pescar en una gran ciudad metropolitana no era algo común. Tal vez fuera porque el río Támesis, en torno al cual se construyó, hacía que la pesca urbana gozara de cierta popularidad. Por supuesto, solo un pequeño número de personas se dedicaba a ello. Y como se trataba de un auténtico hobby, no salían a pescar en pleno mes de diciembre, con ropa ligera, temporada y con un solo anzuelo. Sin embargo, allí estaba Archer, desafiando todas esas expectativas. Veamos qué tenemos aquí. Sin apenas esfuerzo, Archer sacó su captura del agua. Oh, no está mal. ¿Qué diablos es eso? Archer abrió los brazos para atrapar su pez, mientras que Laurent tuvo que hacer un rollo de emergencia para evitar ser aplastado por él. Esto era Londres. Cualquiera que fuese el pez que Archer atrapara, Laurent esperaba que fuese del tamaño de un salmón o una carpa como máximo. Incluso si se trataba de un espécimen grande, Laurent podía sostener uno en sus brazos. Sin embargo, este pez inusual era tan grande que ni siquiera Archer podía abrazarlo por completo.
Y lo más importante, ¿de dónde diablos salió? No se puede pescar algo así en los muelles de Londres. Laurent no era un experto en pesca, de hecho nunca había tenido la oportunidad de probar suerte en ella. Sin embargo, no hacía falta ser un profesional para saber que esta especie era autóctona de la zona. Como ya se ha dicho, era más grande que cualquier cosa que hubiera visto con sus propios ojos. También era gruesa y terriblemente plana. Una sola mir fue suficiente para saber que se suponía que esta criatura vivía en aguas tropicales. Laurent no se imaginaba que en realidad era un pez luna. Sí, un pez luna. Londres ni siquiera estaba cerca del mar, y mucho menos del océano. Por cierto, este era uno de los peces más grandes conocidos del mundo, y uno de los más pesados. ¿Qué te pasa, perro esclavo? Tal vez se escapó de un acuario o algo así. ¿Eh? De ninguna manera, atrapé esa cosa con mi anzuelo seguro. Ya me había dado cuenta. Pero es evidente que esto no es originario del Támesis. ¿Cómo llegó aquí? Archer le dirigió una mirada confusa y él juró que podía oírla decir: ¿qué te pasa en la cabeza? No lo pillé por aquí. ¿Qué tonterías estás diciendo otra vez? No encontré nada satisfactorio en estas aguas, así que dejé que mi fiel anzuelo se fuera río abajo. Pero eso tampoco sirvió de nada, así que seguí adelante. ¿Qué largo tiene ese gancho? Durante el tiempo que necesite, supongo. Entonces, ¿dónde cogiste eso? No sé. ¿Quién te dio un anzuelo? Mientras Laurent se sujetaba desesperadamente la cara con las manos, Archer simplemente lo ignoró y siguió mirando su improbable captura. Ese pobre pez luna seguía agonizando lejos de su hogar mientras esa monstruosa mujer lo sostenía con firmeza. Laurent podía empatizar con él, especialmente en esa última parte. Sin embargo, al final, ella hizo un pu con los labios en señal de decepción. Es grande pero no luce muy bien. Se puso de pie y, en un instante, arrojó el pez luna de nuevo al agua. Suéltalo. No puedes soltarlo fuera de su hábitat natural de esa manera, idiota. Laurent fue a golpearla en la nuca, pero como era de esperar, ella ni siquiera se movió, y mucho menos prestó atención. Le dolía un poco la mano. ¿Qué se supone que debe hacer? Básicamente lo enviaste a la muerte. Dudaba que un gran pez luna pudiera encontrar algún depredador por allí, pero tampoco encontraría su alimento habitual. Se adaptaría o moriría de hambre, si no lo atrapaban en una red. Vaya, no sabía que tuvieras tanta relación emocional con los peces. Tal vez podría enviarte con él, podrías guiarlo de regreso a su hogar. Y harían una película sobre ello. ¿Por qué lo liberaste después de haber ido tan lejos para atraparlo? Amargado pero impotente, Laurent también volvió a sentarse. Como dije, no tiene buena pinta. Necesito buena comida para la cena. No hace falta ir tan lejos solo para cenar, por cierto, algunos restaurantes podían preparar el pescado que uno pescaba a cambio de dinero. Sin embargo, dudaba mucho que supiera. Probablemente estaba planeando montar una barbacoa improvisada en medio de Londres para asar sus monstruosas capturas. Probablemente nos acepten de nuevo en mansión para entonces. No vamos a comer en la mansión, tonta. ¿Has olvidado qué día es? Somos el día 24. Lo que significa que el maestro probablemente tendrá algún tipo de cena navideña preparada. Ahí es donde te equivocas. Por si lo has olvidado, estamos invitados a una fiesta esta noche. ¿Eh? ¿Desde cuándo aceptamos esta extraña invitación? La fiesta a la que se refería Archer la estaba organizando la familia Argas, al menos su tío y su hijo. Había ocurrido el día anterior, por eso Laurent se mostraba tan escéptico. En lugar, solo eran una reunión de maestros que trabajaban juntos, no había necesidad de hacer una fiesta de Navidad. Desde que decidí que nos íbamos. No me digas que preferirías pasar la noche en esa mansión mohosa. Que sepas que no tiene moho. Laurent también formaba parte del personal de limpieza. Y, aún así, ¿por qué íbamos a dejar a Milady sola en casa? Es muy sencillo, la sacamos de ahí. ¿Qué estás diciendo? Vamos, con mi forma espiritual será pan comido. Y sin ella, puedo atravesar la pared. El maestro me va a quitar la cabeza si hacemos eso. Y nada de valor se perderá. Tú. De todos modos, por eso he estado pescando desde esta mañana. Si nos invitan a una fiesta, lo normal es llevar comida como agradecimiento. No creo que quieran ninguno de tus peces raros. Descontento, se cruzó de brazos mientras temblaba levemente. No importaba lo enojado que se pusiera, el mundo no iba a cambiar. Y no importaba lo ridículo que fuera, al menos Archer estaba haciendo algo constructivo con su día. ¿Y él?
Había vagado sin rumbo como un alma en pena, hambriento y congelado. En un estado tan lamentable, sentía que incluso sus bromas eran patéticas. Archer seguía tarareando su tonta canción, mientras que él estaba tan callado como una tumba. Como ni siquiera su expresión podía ocultar su disgusto, su buen humor era aún molesto. Después de su primera ofensa, Archer sacó otros peces extravagantes, pero al final todos fueron liberados sin ningún cuidado. Lauren ya no tenía ganas de enfadarse, así que se hizo un ovillo y miró en silencio. Ya podía imaginar los titulares sobre nuevas especies no descubiertas que habían aparecido en alguna costa de Inglaterra. ¿Por qué están todos en silencio ahora? Al final, incluso Archer lo encontró extraño. ¿A dónde se fueron de repente su dignidad y su garbo de segunda categoría? Puedes empujarlos donde yo crea conveniente. Jeje, ni siquiera puedes dar respuestas ingeniosas, así que ahora confías en la crudeza. Ya veo, ya veo. Dime, ¿podría ser que viniste aquí para que te consolaran? Eso es, sin duda, lo más absurdo que has dicho jamás. ¿Por qué tendría que recurrir a alguien como tú para que me reconforte? Bueno, no es como si tuvieras muchas opciones. ¿Puedes recordarme cuántos amigos tienes además de Milady? HMMMM. Urk. Estuvo tentado de compararlo con el número de neuronas que le quedaban, pero eso sería lo mismo que darle la razón. En cuanto no te dejen acercarte a ella, estarás solo en el mundo entero. Ah, pero eso fue sin contar con esta generosa yo. Canturreó dramáticamente como una forma de exmasal. Ah, puedo imaginarlo. Este patético y solitario tú vagando por las calles de Londres, al borde de las lágrimas. No lloré. Miras a derecha e izquierda con miedo, pero los transeúntes te tratan con frialdad. No tienes amigos. Deja de hacerme parecer un conejo asustado. Intentas ligar con chicas, pero no tienes dinero. Eres un vagabundo. KH, prefiero ser un conejo que alguien que compra el amor con dinero. Necesitas un hombre en el que llorar. Necesitas brazos fuertes que te sostengan. Pero, ¿hay alguien en esta ciudad que pueda aceptar algo como tú? Por supuesto. Incluso si es desagradable, lo haré yo mismo. Vamos, úsame para aliviar tus preocupaciones, perro esclavo. No, solo por hoy serás un cachorro esclavo. Te odio. Vete a morir a un pozo. Laurent podía calentarse las manos, pero nada podía calentar su corazón. Después de que se burlaran de él hasta tal punto, se acurrucó en el muelle en posición fetal, mientras se mordía los labios con rencor. Ja 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 ja. Eres tan fácil de molestar, perro esclavo. Mientras tanto, Archer se alimentaba de su miseria. No tenía nada que decirle. La ignoraba con todo su ser, incluso cuando ella le pinchaba los costados. Lo más triste era que tenía razón en al menos una cosa. No tenía a dónde ir. De amanecer hasta el mediodía había caminado sin fuerzas. Ahora tenía las piernas cansadas y los pies doloridos, tanto que no quería alejarse ni siquiera después de esta humillación, aunque Archer había intentado darle un giro, repugnantemente, cómico. No se trataba de una experiencia hilarante o liberadora en la que pudiera desplegar sus alas libremente. Durante todo un día, lo único que haría sería deambular al azar por donde sus pies lo llevarán. No conoció gente nueva ni descubrió nuevos lugares. Ni siquiera podía apartar sus pensamientos del vacío que sentía en su interior. Por un día, básicamente dejó de vivir. Solo después de la puesta del sol se le permitiría entrar de nuevo en la mansión. Y en esta mansión, él no pertenecía. En realidad, no tenía un lugar allí. Su vida no pesaba tanto que de un perro. Solo al lado de una niñita rubia podría tener la esperanza de sacar pecho como ser humano. Honestamente, él solo existía cuando estaba con la Dile Basilia. Sí, no podía esperar a que llegara la noche. Oye, no llores por tan poco. Pensé que tenías la piel más gruesa que eso. No estoy llorando. ¿A quién vas a convencer en esta posición? Archer volvió a sacar el anzuelo, pero contra toda expectativa había atrapado un pez que cabía en su palma. Mira, ni siquiera los quieren venir con tu aura sombría. ¿No será que eres un desastre pescando? Sin tu anzuelo mágico ni siquiera puedes pescar normalmente. Hablaba en serio, ¿sabes? No estoy llorando y no tengo ninguna aura triste. Sobre consolarte, idiota. Exclamación de cierre. Ella lo levantó casualmente con un brazo, antes de sacudirlo de arriba a abajo. Aunque Lily sea mi verdadera maestra, deberías poder sentir mi presencia a través de nuestro contrato. Así que no finjas que no sabías que estaba aquí. Acabo de caminar de un lado a otro. No me importa dónde estés. Déjame hacerlo yo mismo. No tienes que fingir, ¿sabes?
Solo eres un adolescente rebelde. No creas que no puedo ver a través de tus ladridos. ¿Olvidaste quién soy? Una exhibición. Uf. Lo soltó. De cara al cielo, el gran y sabio Maui, ese es. Ahora sé un buen chico y ábrete. ... Después de quedar tendido en el suelo como un muñeco de trapo, no tenía ganas de moverse. Oye, ¿te abriste el cráneo? Callarse la boca. Con un enorme suspiro de exasperación, Archer se frotó la frente. Excepcionalmente, ella soltó el anzuelo por un momento. Luego, con ambas manos, lo hizo sentarse a su lado. Apenas opuso resistencia. Hacerlo sería como mirar a un babuino a los ojos y podría haber resultado en heridas graves. La punta de sus zapatos se hundió en el agua del muelle, filtró y estaba tan fría que saltó hacia atrás con un pequeño grito. Jaja, ¿ya estás despierto? La próxima vez puedo tirarte completamente al agua si lo prefieres. Ah, ya lo entiendo. ¿Lo harás? ¿No vas a actuar como un viejo cascarrabias ahora? Si sigues insultándome, lo haré. Sí, lo que sea. Al menos hace falta eso para que dejes de preocuparte y te vuelvas un poco más civilizado. ¿Qué tal si confiesas ahora? Viniste aquí sabiendo perfectamente que estaba allí, así que querías hablar con alguien, ¿no? Por una vez, Archer lo miró con seriedad. Bueno, tanto como pudo. Así que suelta información. Dime por qué viniste a yo por última vez, estoy. ¿Se trata de lo que pasó en China? Lo interrumpió a mitad de la frase como un cuchillo afilado cortando una fruta. La agudeza de su pregunta lo tomó por sorpresa. No sabía pudieras amputarte las extremidades de esa manera. Bueno, tuve una corazonada desde que te conocí por primera vez. Lo sabías todo este tiempo. Debió haber sido muy gracioso verlo. En cierto modo, era como un niño que pensaba que su error había pasado desapercibido, cuando en realidad padres lo habían sabido desde el principio. No es muy difícil, cuando tienes un cuerpo como este. Incluso si pareces normal por fuera, tu interior es un desastre. Creo que la mayoría de las personas con cierta sensibilidad a energía mágica pueden darse cuenta de que algo anda mal. Ah, pero para adivinar correctamente, tiene que ser alguien tan talentoso como yo. Para que todos puedan decir que ni siquiera soy humano, enterró su nariz entre sus rodillas y se acurrucó. Oye, yo no iría tan lejos. Al menos eres un poco humano, ¿no? Este pescador tampoco es completamente humano. Pero si eres en parte divina. Eso es infinitamente mejor que ser un montón de monstruosidades juntas. Oye, sé amable con las monstruosidades. Ellas también son como tú, ¿lo sabes? Archer recuperó su anzuelo, pero ella no había atrapado absolutamente nada. Tal vez el realm la estaba distrayendo al final. E incluso si lo pones de esa manera, probablemente estoy tan lejos de ser un humano como tú. Entonces, ¿cuántos pequeños tienes ahí? Ella estaba tocando su abrigo, pero por la forma en que lo dijo, parecía como si estuviera embarazado o algo así. Él no sabía si realmente quería abrirse. Bueno, ella no lo dejaría así que ¿por qué no? Estoy hecho de 6 familiares, bueno, no sé si debería contarme a mí mismo o no. A pesar del frío, se desabrochó el abrigo para mostrar su cuello. Allí, cualquiera podía ver delgada línea recta que rodeaba todo su cuello. Como nunca separaba su cabeza de su cuerpo, se había desvanecido un poco. Si tuviera que adivinar, solo mi cabeza podría considerarse yo mismo. Las otras partes pueden pensar por sí mismas cuando están separadas. ¡Guau! Incluso puedes separar tu cabeza como en un espectáculo de fenómenos. Quiero verte correr como un pollo sin cabeza. Esto no es un espectáculo. Y no voy a cortarme la cabeza para entreteneros. Estas cosas duelen. Pero ¿cómo es exactamente tu cuerpo por dentro? No hay órganos vitales en tus brazos y piernas. No deberían estar vivos por sí solos. Entonces, ¿tienen su propio corazón órganos? La verdad es que no lo sé. No soy un monstruo como Frankenstein, ¿sabes? Hay magia involucrada, así que no creo que haya una explicación científica. Siento que mis brazos normalmente la mayor parte del tiempo, pero cuando los dejo actuar por sí solos pueden desarrollar alas y piernas, eres como una caja mágica. Por favor, deja de tratarme como si fuera una atracción, sí. De todos modos, hablemos un poco más de ti. ¿Qué te pasa de repente? No recuerdo que antes te interesara. La miró con recelo. Si esto era una preparación para otra broma suya, no quería seguirle el juego. ¿No es obvio? Desde que me invocaste me has tratado con frialdad. Finalmente te estás abriendo, así que, por supuesto, voy a aprovecharlo.
Es cierto que su relación al principio fue bastante dura. Al principio, sin embargo, él no le hablaba más que para regañarla. En cuanto a ella, siempre le decía cosas que lo sacaban quicio. Espera, ¿no era todavía lo mismo? En realidad, su relación no había cambiado en absoluto, solo se había acostumbrado a ella. Se había familiarizado tanto con el dolor que estaba listo para abrir su puerta y hacer caballo de Troya. Pero, aunque todavía actuaban igual, la forma en que Laurent veía a Archer había cambiado con el tiempo. Entonces, ¿de dónde vienes, perro esclavo? Preguntó con demasiado entusiasmo. No sé. Y... No lo sé, estúpido. No tengo recuerdos más allá de ser sirviente. Para ser precisos, lo más lejano que podía recordar era su primer día en la mesa de operaciones. Sí, su primer recuerdo fue cuando lo sometieron a experimentos como si fuera un conejillo de indias. Hurra. Había intentado recordarlo una y otra vez, pero no lo lograba. Ni siquiera se sentía como si estuviera frente a una pared. Era más como si estuviera al borde de un acantilado. No nada que encontrar más adelante. Y aunque lo hubiera, nada lo llevaría allí. A él le gustaba pensar que estaban en algún lugar de su subconsciente, pero... Ya han pasado años. Nací en esta maldita mesa de operaciones, mientras ese maníaco me abría. Pero, poco a poco he empezado a pensar que tal vez ni siquiera existía antes. Solo soy un homúnculo, u otra criatura inventada, creada solo para experimentar con ella. Vaya, ¿no eres un chico muy alegre? A diferencia de ti, hay gente que la pasa mal, ¿sabes? La miró acusadoramente, pero ella se encogió de hombros. No tengo ningún documento oficial. No tengo apellido, mi nombre es falso. ¿Qué motivos tengo para creer que soy un ser humano genuino? Seguro que tienes muchos parámetros indeseables para una marioneta hecha por el hombre. No quiero ningún descaro en mi perro esclavo, muchas gracias. No creo que a ese cabrón le importe siquiera. Víctor Basilia. El hombre que tenía poder sobre su vida y su muerte, para su mayor desgracia. No me sorprendería que me hiciera para destrozarme lentamente. Entonces seguro que fracasó en su trabajo. Sus brazos apretaron el abrazo alrededor de sus piernas. La tela hizo algunos ruidos de fricción. ¿Qué sabes de eso? ¿Estás bromeando? Soy el gran héroe Maui. Mi trabajo consiste principalmente en hacerle la vida más fácil a la gente. Reconozco a un alma desafortunada cuando la veo. Si toda puede ser tan condenadamente entretenido, entonces aún te queda un largo camino por recorrer antes de derrumbarte. Hacerle la vida a la gente más fácil, espera, no me gustó la segunda parte. Ja 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 ja. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué? ¿Qué sigue? ¿Cuándo saliste del sótano? Tiene que haber un punto en el que tu historia se vuelva interesante. Pequeño, suspiró. Me fui de esta maldita mesa hace 2 años. O mejor dicho, intenté escapar. Veo que tuviste mucho éxito. Me gustaría verte intentarlo. Hace mucho que no entro. En realidad, no sabía cuánto tiempo había permanecido en esa sala de operaciones destrozada. Podrían haber sido meses, podrían haber sido años. En su mente, era solo una pesa larga y persistente que quería olvidar. Pero no pudo. No puedo creer que haya llegado tan lejos. No sabía dónde estaba ni a dónde podía ir. Solo quería huir antes de que ese hombre se deshiciera de mí. ¿Qué te hace pensar que lo haría? Después de todo, todavía estás aquí y sigues pateando. Eso es solo gracias a Milady. Oh, finalmente estamos llegando al fatídico encuentro entre el caniche y su amo. ¿Tienes que interrumpirme cada vez? Honestamente, pensé que me iban a matar en ese entonces. Básicamente no podía caminar, así que tuve que arrastrarme. Las puertas cerradas y ni siquiera podía alcanzar las ventanas. Y para empeorar las cosas, él regresó a casa de repente. Había tenido el miedo de su vida. Había estado tan desesperado por escapar, pero sus esperanzas se vieron aplastadas sin piedad. Esa fue la primera vez que su mente se quedó en blanco y su cuerpo se movió por sí solo. Quienquiera que estuviera al mando probablemente estaba tan perdido como él, y recuerda haber subido las escaleras a gatas. Sus recuerdos se volvieron confusos a partir de ese momento. Lo que más recordaba era el dolor que sentía al frotar sus numerosas heridas contra el suelo de los pasillos. Pero, sobre todo, recordaba. Ella era algo en lo que nunca había pensado. Alguien que no quería hacerme daño. Estábamos muy confundidos. Ella ni siquiera gritó ni dio un paso atrás. Tenía mucha curiosidad, mientras que yo estaba muy asustado. Pero, ella me sonrió y tomó mi mano. Ella lo había ayudado a caminar hasta su habitación.
Sangraba un poco por las cicatrices recientes, pero eso no pareció disuadir a esa pequeña niña. Por primera vez desde que ha nacido, se había sentido como si mereciera vivir. Casi se había sentido seguro, casi. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Me quedé dormido. Cuando me desperté, ese hombre me estaba mirando. Casi le da un ataque en ese momento. Sin saber cómo ni por qué, me dijo que ahora era un sirviente que, Eso es tan anticlimático. ¿No hay discusiones? ¿No hay batalla entre el maestro y su creación? Definitivamente estaría muerto si ese fuera el caso. Y todo eso fue gracias a la Dileve. Probablemente. No tenía ninguna prueba, pero al mismo tiempo no tenía motivos para dudarlo. Después de todo, desde entonces, él había recibido el encargo de cuidar de la joven noble. Estaba es de que ella había intercedido a su favor. Y ese es el final de la historia. Eso fue corto. Archer tiró de la cuerda y un tiburón salió del agua. Ella lo soltó. Así que por eso siempre estás siguiendo a Lily a donde quiera que vaya. Lo dices como si la estuviera acosando. Lo haces sonar como si no lo fueras. Ese es mi trabajo. Ah, ¿sí? ¿Estás seguro de que es solo eso? Aunque eres como un zombi cuando ella no está cerca. ¿Y qué? Es mejor que tú, que disfruta acosándome. Ahora que lo mencionas, quería ver si podía cambiar tus extremidades de una a otra. ¿Alguna vez tuviste un brazo en lugar de cabeza? Deja de hablar así de mi cuerpo. Pero vamos, es divertido. Por cierto, me pregunto si debería saludar a cada pequeño Laurent que hay dentro de ti. Sigues diciendo eso de una manera espeluznante, incluso en lo que se suponía que era una discusión seria, las bromas nunca terminaron. Y no hay necesidad de hacer eso incluso si pueden pensar por sí mismos, no están despiertos cuando están dentro de mi cuerpo. ¿Estás seguro de eso? Archer lo miró con escepticismo. Con el dedo recorrió la delgada cicatriz, lo que provocó que un escalofrío le recorriera el cuello. Nunca había visto al cuando estaba vivo, pero nunca se te ocurrió que pudieran estar pensando en este preciso momento. Por favor, deja de bromear. Pero no estoy bromeando. ¿Cómo se suponía que lo iba a decir? Mentiría si dijera que no lo he pensado antes, pero no quiero pensar en ello. Es realmente deprimente. No solo sería un monstruo inhumano, sino que significaría que este cuerpo ya no sería suyo. Ser solo una cabeza, a la que se le permitía, pero no se le garantizaba, tener control su cuerpo, ese era el pensamiento más deprimente que jamás había tenido. También había considerado que podrían ser una extensión de sí mismo. Después de separarse de él, familiares podrían simplemente estar imitándolo. Pero, considerando que podía mantener una conversación con ellos, ¿era ese realmente el caso? No importaba cuánto lo pensara, estaba atrapado en un punto en el que no sabía qué era, y mucho menos quién era. Después de frotarse vigorosamente las manos para calentarlas, las miró con tristeza. Tal vez en realidad soy un ser inferior. Puede que ni siquiera sea un poco humano después de todo. Suspiro, ¿qué se supone que debo hacer contigo? Todavía no entiendo por qué siempre estás tan deprimido. Tienes que aprender a reír, perro esclavo. ¿Ríes? No puedes hablar en serio, gran idiota. ¿Y acaso escuchaste lo que dije? Pero soy muy serio. Mi receta como héroe que hace la vida más fácil es reír. Bueno, seguro que te has reído, gruñó. Archer no se desanimó en absoluto cuando se enteró de su terrible depresión. Pero lo contrario habría sido sorprendente. Mi miseria resulta tan graciosa. Supongo que estás en un buen momento para reírte de mí. No es eso, niña. No es eso en absoluto. Archer chasqueó la lengua. Dije que tienes que aprender a reírte de esto, no que lo merezcas. ¿Se supone que esto es algún mensaje profundo sobre la vida? Tal vez. Archer levantó el anzuelo, pero esta vez la presa ni siquiera estaba viva. Era un cactus. Ninguno de los dos preguntó cómo había sucedido. Todo el mundo comete todo el mundo tiene cosas de las que no está orgulloso. Eso me incluye a mí. No significa nada si eres un semidios o un perro esclavo. Cometes un error en algún momento. Luego depende de ti reírte o quejarte por ello. Pero, si quieres un consejo, deberías reírte. Eso suena como una mentalidad irresponsable. Los humanos podían reírse de cualquier cosa. Independientemente de la moral y el buen gusto, incluso las desgracias pueden ser motivo de risa en retrospectiva. Pero, él ni siquiera humano. Ni siquiera se le permitía tener esperanzas en el futuro. Es mejor reír que lamentarse eternamente. Eso fue lo que dijo. Laurent no pudo evitar pensar que sonaba muy propio de Archer.
Tal vez también lo estaba aplicando todo el tiempo, pero para él, eso era escapismo y nada más. Bueno, no hará que tus errores desaparezcan mágicamente. Pero una vez que dejes de quejarte y comiences a reír, podrás comenzar a pensar en una solución. Es fácil decirlo para ti. Incluso si dices que has cometido errores, sigues siendo un héroe que puede mantener la cabeza en alto todo el tiempo. Fuiste bendecido desde que naciste, ahora eres un espíritu que ya no puede arruinar su vida. Jeje, ¿así es como me ves? Ella todavía no se apartaba de su detestable sonrisa, incluso mientras él desahogaba su frustración. Ella siempre actuaba de manera infantil e inmadura, y de repente se comportaba como una adulta. Y él fue el que terminó sintiéndose inmaduro. Pero no ahora. No iba a dar marcha atrás. ¿Me equivoco? ¿Estás diciendo que debería echarme a reír y seguir adelante? Pero mi vida no cambiará solo porque no llore. Así que lloras, ¿eh? ¿Y qué si lo hago? Como si tuvieras idea de lo que se siente. Una sensación desconocida se elevaba desde su pecho. Incluso mientras la saboreaba, no podía decir qué era exactamente. Para seguir con las analogías de los perros, le dieron ganas de mostrar sus colmillos y morder. ¿Sabes lo que se siente ser una monstruosidad? ¿Sabes lo que se siente, preguntándote si vivirás para ver otro día? Pero Archer no se conmovió. Parece que necesitas reír mucho. Tú. En un ataque de ira, se levantó y la enfrentó, pero ella solo estaba mirando su anzuelo. ¿Y si me río? ¿De repente me sentiré como un ser humano? ¿Dejarán de menospreciarme, como si fuera menos que un perro? ¿Dejaré de sentir que soy un simple mueble AMP que solo puede existir si alguien me usa? Ya ni siquiera estaba seguro de lo que estaba diciendo. Las palabras brotaban solas, articuladas solo por sus emociones crudas. Y vi todo eso desaparecerá si me río de cada maldita desgracia en mi vida. El silencio después de la tormenta fue pesado, pero fue rápidamente aliviado por un suspiro exasperado de Archer, quien todavía no lo miraba. No te prohíbo que llores, si eso es lo que me estás pidiendo. Así que adelante, llora. Con los ojos fijos en el agua, se dio cuenta siquiera de que él estaba llorando. Al igual que palabras, no pudo contener el flujo de lágrimas. Pero ya que eres tan miserable, deberías hacerte un favor y sonreír más. No estás desperdiciando la poca felicidad que te queda, ja, 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 ja. Su boca se torció en una patética sonrisa. No había ni una pizca de sinceridad en ella, solo disgusto. Disgusto por Archer. Y disgusto por sí mismo. Jaja. Ella había sido la que había insistido en escucharlo, incluso cuando él no había pedido nada. Siempre había sido una entrometida, preocupándose por cosas que no tenían nada que ver con ella. Pero la forma en que respondía a sus problemas y a su impotencia, solo demostraba lo desapegada que estaba de su miseria. No tenía nada que ver con ella, no la afectaba en lo más mínimo. Eso era obvio. Laurent era el que estaba transmitiéndole sus sentimientos. Aunque solo fuera por eso, no se sentía menos patético que ella. Pero que ella le diera la espalda. Me dolió. Desde el primer día que la habían convocado, ella lo había estado poniendo nervioso. Había esperado convocar algo más parecido a un familiar adecuado, que solo se moviera para ejecutar órdenes. Pero como un segundo sol autoritario, ella había impuesto su presencia en su mundo de dos personas. Había sido rencoroso cuando notó que la Dile se estaba divirtiendo más con Archer que con él, pero aún así dolía como ninguna otra cosa, porque... ¿Sabes? Siempre pensé que eras un estorbo. Pero aún así, comencé a admirarte. En cada aspecto, eras mejor que yo. Eres más fuerte. Eres más inteligente. Eres incluso mejor compañía que yo, que siempre estoy triste. Incluso cuando dices tonterías, pareces tan confiado que casi quiero creer en ello. Eres todo lo que solo puedo desear ser. Incluso si me duele admitirlo, te admiro. Comparado contigo, siempre soy patético e indefenso, y tú pensabas lo mismo, ¿verdad? Milady, no, la Dile es tu verdadera maestra. Para empezar, yo nunca fui tu problema. Estás aquí para luchar en la guerra del Santo Grial, no para preocuparte por alguien a que siquiera te molestas en llamar por su nombre. ¿Terminaste? Con un rápido movimiento de sus brazos, Archer recuperó el anzuelo. Una forma grotesca emergió del agua junto con él. Una ridícula caricatura de un pez, con cuernos y dientes afilados como cuchillos. Parecía sacado de las aguas del infierno. Podría ser una bestia monstruosa por lo que él sabía. Bueno, eso es un restaurante. Ni siquiera te importa escuchar, He escuchado cada una de las palabras que has dicho, caray. Dejó que el monstruoso pez cayera pesadamente a su lado antes de levantarse para estirarse. ¿Qué esperas por alguien que solo se lamentará?
Así que ese es el resultado final. Indignación. Asco. Decepción. Frustración. Impotencia. Tantas emociones se abrían paso desde su pecho que ya no podía expresar ninguna de ellas con palabras. Así que, en lugar de eso, se le metían bajo la piel y se manifestaban en su rostro. Sintió que su boca, sus mejillas, sus ojos, todo su rostro se contorsionaban en una única expresión de odio. Lo dirigió todo hacia Archer, quien ni siquiera se inmutó, el objeto de su admiración. No podía decir si esa admiración había sido traicionada o confirmada. Ya no tenía nada que hacer allí, en realidad quería huir lo más lejos que pudiera. Se alejó con paso firme y enfadado. Tenía la impresión de que el terreno era irregular, aunque eso debía únicamente a su agitado corazón. Sin embargo, casi tropezó cuando algo lo agarró por detrás. Bueno, lo agarró no era la palabra adecuada para la situación. Se dio la vuelta y vio que tenía un anzuelo clavado en abrigo. Y agarrando la otra extremidad estaba un molesto pescador. ¿Al final me vas a usar como cebo vivo? Adelante. Sería una buena manera de refrescarte la cabeza, pero preferiría que fueras tú mi presa esta vez. ¿Qué es ese apoyo? Escucha, esclava, ya no sonreía, aunque no era simpatía lo que él veía en su rostro. Tienes razón. En casi todos los aspectos tienes razón. No tengo idea de lo que es estar en lugar. Sonreír como una idiota no va a resolver tus problemas. Tienes razón en que mi vida era completamente diferente. Iba por ahí sin importarme lo que pensaran los demás y haciendo lo que quería. Somos personas diferentes, y es verdad que tú no eres mi deber ni nada por el estilo. Ella lo miró a los ojos llenos de odio con una mirada firme. Esos eran los ojos que esperaba de un héroe. Pero escuché todo lo que tenías que decir. No me salté ni una palabra. Así que esto es lo que tengo que decir. Tu verdadero problema no es lo que eres. Desde mi punto de vista, defecto no está en tu cuerpo, sino en tu terquedad. ¿Quieres oír por qué eres miserable? Estás sola. Punto. Sé que no lo decidiste así, pero esa es la verdad. No tienes a nadie que te escuche. No tienes a nadie en quien confiar, ni a nadie en quien quieras confiar. Te quedas cerca de Lily tiempo como un buen perrito, pero ni siquiera te das cuenta de lo mucho que ella sufre. Solo ves tu propio dolor. Él lo sabía. Él sabía que era repugnante. No solo por fuera, sino también por dentro, no era un ser humano amable. Si quieres un consejo, ríete. No es fácil reír y sonreír. A veces es más fácil derretirse en lágrimas. Pero déjame decirte una cosa, nadie quiere llorar contigo. Nadie quiere soportar dolor y perpetuarlo eternamente. Pero si te ríes, encontrarás a mucha gente dispuesta a hacerlo contigo. Reír, dolor, siempre. Callarse la boca. ¿Crees que los demás se lo pasan genial mientras tú lloras? ¿Preferirías ver a Lily llorar todo el tiempo como lo haces tú? Ella no tiene ninguna razón para. ¿Qué sabes tú de eso? La adoras, pero eso es todo. Llorar, no. Olvidar, no poder, entender, sonrisa, cuando, arquero, correr, injusto, no, futuro, muerte, sonrisa, reír, señora Lee, gratis, vivir, monstruo, inhumano, vivir, reír, olvidó, ayuda, llorar, reír, callarse la boca. Cállate. ¿A quién le gritaba? ¿A Archer o a las voces dentro de él? Lo dices como si todo lo que tuviera que hacer fuera pensarlo. Pero nada nunca salió como Yoku torpemente, su mano agarró el gancho que perforaba su abrigo. En su agitación, no intentó quitárselo con cuidado. Usando una fuerza sobrehumana, lo arrancó bruscamente, junto una parte de su abrigo. Ni siquiera notó la repentina ola de frío que golpeó su espalda. Tac, tac. Rápidamente, como un animal asustado, huyó sin mirar atrás. Archer, esta vez no intentó retenerlo. Lo vigiló hasta que desapareció entre las calles de Londres. Finalmente, sacudió la cabeza con cansancio y recuperó su anzuelo caído. Entonces, sus ojos se posaron en el abominable pez que yacía a sus pies. Ahora que se había escapado, no podía llevar a Laurent a la fiesta de Navidad. Tal vez fuera mejor así. Necesitaba calmarse. No estaba acostumbrado a la amabilidad, especialmente de sí mismo. La bondad no siempre fue suave. Estás haciendo que este héroe también se sienta indefenso, ¿sabes? Susurró con tristeza.